La semana pasada comenté en mi otro podcast, Cuaderno de Entrenamiento, una sesión típica de espalda con ejercicios, distribución, bueno, un poco todo esto. Y a partir de ahí surgieron varias dudas acerca de ese entrenamiento. O sea, me llegaron preguntas a Instagram acerca de si era muy poco, de si no metía máquinas, de si, por ejemplo, no hacía más ejercicios accesorios. En definitiva, varias preguntas que he decidido responder en un episodio aparte aquí en Lifters, porque muchas de ellas o son básicas y otras son curiosas, así que digo, bueno, pues voy a hacer un episodio aparte y así queda todo bastante aclarado. Como siempre, antes de comenzar, te recuerdo que me encuentras en mi web, ivyamazares.com, ahí te ayudo a entrenar mejor. Y si quieres recibir un poco más de contenido adicional a estos podcasts que voy haciendo aquí periódicamente, te recuerdo que tienes la newsletter en lifters.es, en la que cada 15 días comparto más contenido, envío un mail directamente a la bandeja de entrada de todos los suscriptores. Y lo dicho, con ese entrenamiento surgieron varias dudas acerca de los ejercicios que hacía, del volumen, de, por ejemplo, los ejercicios accesorios, del tipo de entrenamiento en sí. Y, por ejemplo, una cuestión que me llegó es que era muy simple, y es verdad, es un entrenamiento muy simple, pero que realmente me funciona. Y es un enfoque que no voy a cambiar por nada. Evidentemente, con el paso de los años he ido modificando algunas cosas porque he ido viendo que, por ejemplo, algunos ejercicios me vienen mejor, hacerlos de cierta manera también me viene mejor. Evidentemente, hay ciertas cosas que podemos ir cambiando con el paso del tiempo, pero lo que es en sí el esquema, la distribución, el tipo de ejercicios que hago, lo llevo haciendo un montón de tiempo así porque, claro, con el paso de los años te vas dando cuenta de qué es lo que te viene bien y qué es lo que te viene mal. Esto no quiere decir que, por ejemplo, para cualquier persona ese entrenamiento le funcione. Evidentemente no, porque habrá personas que se sienten más a gusto o más cómodas con otros ejercicios, con quizás otras máquinas, con otros movimientos, pero en mi caso particular, por ejemplo, es un entrenamiento muy típico y el cual me funciona, me da muy buenos resultados. Ahora bien, también tiene que quedar claro una cosa. No solamente es el tema de los ejercicios, no solamente es el tema de el volumen de entrenamiento, de la forma de entrenar, es también la planificación que llevemos, el tipo de progreso que estemos marcando. O sea, si yo, por ejemplo, hago un montón de ejercicios, un montón de máquinas diferentes para cada grupo muscular, pero luego no tengo una planificación que seguir, o sea, no tengo una progresión marcada, evidentemente van a llegar los siguientes entrenamientos y puede que haga menos, puede que haga más, puede que avance, puede que no, pero realmente no sé lo que estoy haciendo. Y ese es el problema que muchas veces se comete, el hecho de hacer un montón de ejercicios, hacer un montón de cosas, meter un montón de técnicas de alta intensidad, pero no tener una planificación marcada y saber cómo vamos a progresar. Así que, teniendo esto claro, la rutina es la que es muy simple, como digo, al final no tiene mucho más, porque yo no suelo meter muchas técnicas de alta intensidad, salvo puntualmente, pero a partir de ahí lo que marca la diferencia es la programación que estoy siguiendo. Una duda que también me llegó es si no había máquinas. A ver, seguramente esta pregunta me llegue por parte de personas que tampoco me escuchan demasiado porque he comentado creo que 1 millón de veces que entreno en casa con un rack, con una barra, discos, banco, mancuernas, con todo eso, con anillas, pero no tengo máquinas. Evidentemente no puedo meter máquinas en mi casa porque el espacio es muy limitado y tengo que entrenar con eso. Que a mí me viene bien, que es la forma en la que disfruto entrenando, evidentemente, pero una persona que va a un gimnasio tiene un montón de equipamiento a su alrededor, un montón de máquinas diferentes, pues seguramente echarían falta más cosas, como por ejemplo diferentes poleas, diferentes máquinas para trabajar de forma unilateral, jalones, muchas cosas que podemos incluir a un entrenamiento, pero hay que adaptarlo a lo que tenemos, a nuestras preferencias personales y al objetivo que buscamos. Yo dispongo de ese material, es con lo que lo puedo hacer, es la forma con la que disfruto entrenando y sí, soy consciente de que seguramente se podría mejorar más, quizás incluso teniendo variedad de máquinas, variedad de ángulos y todo eso. Pero bueno, a día de hoy estoy muy contento con lo que he conseguido entrenando de esa manera. Y de hecho, si miro hacia atrás, hace tiempo entrenaba con aún menos cosas de las que tengo a día de hoy. Así que bueno, esa era una de las dudas. Luego, por otra parte, es si creo que podría desarrollar más mi físico en un gimnasio con máquinas, con diferentes poleas, con diferentes equipamientos. Esto creo que ya lo he respondido en la pregunta anterior, porque sí, creo que sí. Y de hecho, normalmente una persona que busca desarrollar al máximo la hipertrofia
se va a beneficiar no solamente de incluir movimientos básicos con barra, con mancuernas, con peso libre, todo esto, sino que también se va a beneficiar de meter ejercicios en máquina porque son muchísimo más específicos, estabilizan mucho más todo el cuerpo y nos podemos focalizar en esa parte que queremos trabajar de manera más óptima. Así que sí, seguramente podría desarrollar más mi físico en un gimnasio, lo que no quiere decir que no se pueda desarrollar un buen físico con un material un poco más simple, como es mi caso. De hecho, cualquier persona que entrene como yo puede ser muy superior a una persona que tenga todo el equipamiento del mundo a su disposición, pero que lo haga de mala manera, o sea, que no tenga una programación, que lo haga un poco de forma desordenada, que no sepa qué ejercicios meter, así que bueno, también depende un poco del tipo de entrenamiento que llevemos, porque no solo consiste en tener un montón de máquinas a nuestro alcance. Luego, por otra parte, también me dijeron, oye Iván, ¿no es poco volumen eso que estás metiendo? Al final haces 3 ejercicios y luego ejercicios accesorios. Yo creo que es muy poco. Y bueno, como digo, esto ya lo he comentado en más de una ocasión. Yo tolero muy poco volumen y dependiendo del grupo muscular que esté trabajando, bueno, pues ya lo he sabido medir, por así decirlo, a lo largo de los años. Por ejemplo, las piernas es un grupo muscular que tengo que meter poco volumen porque si no, estoy para el arrastre durante 5 días. Luego, para el tema de empujes, casi lo mismo. Y para el tema de la espalda, aunque tolero un poco más, es verdad que tampoco mucho. O sea, depende al final de cada persona. Hay personas que toleran 25 series por sesión perfectamente, otras toleran simplemente 12 o 13, otras están un poco por el medio, por 16, 18. Al final tenéis que individualizar lo que toleréis cada uno de vosotros. Se trata simplemente de estimular la masa muscular e ir al siguiente entrenamiento sabiendo que vamos a mejorar el anterior, o por lo menos que vamos a poner todo en nuestra parte y que si no lo mejoramos en esa sesión, pues lo mejoraremos en la siguiente. Pero lo importante es entrenar con un volumen que sea suficiente para ir mejorando con el paso del tiempo, pero que tampoco lleguemos a un límite en el cual sabemos que nos vamos a quemar. Y para mí ese volumen es el adecuado, para otras personas será muy poco e incluso para otras personas será también mucho. Y por último, una pregunta que también quería responder hoy es el tema del trabajo accesorio, porque me dijeron que si no era poco trabajo accesorio. Y con esto me refiero a, por ejemplo, el típico trabajo que hacemos al final de la sesión para bíceps, para tríceps, para el hombro. A ver, yo con eso me va bien. Evidentemente habrá personas que tienen que dar más trabajo al brazo porque les crece poco, otras más al hombro porque le tiene muy rezagado, todo esto. Pero yo, sinceramente, siempre ha sido un grupo muscular que me responde bien y tengo que dar más trabajo básico a los grupos musculares grandes que no a los grupos musculares más pequeños, como son el bíceps. ¿Por qué? Porque si lo miramos en un conjunto, yo por ejemplo me he visto varias veces y veo que en comparación tengo lo que son los brazos más grande que el resto del cuerpo. No quiere decir que sea algo descomunal, pero sí que es cierto que hay personas que tienden a desarrollar más ciertos grupos musculares y yo esto lo achaco sobre todo a que en un principio, cuando por ejemplo no tenemos mucha idea de entrenar, al hacer ejercicios de tracción tiraba más de bíceps que otra cosa, al hacer ejercicios de empuje tiraba más de tríceps que de pectoral. Y este tipo de cosas van haciendo que al final el bíceps y el tríceps se hagan grandes, pero lo que son los músculos de la espalda y del pecho se queden un poco rezagados. Es algo que con los años he ido corrigiendo, pero como digo, normalmente a día de hoy con ese trabajo accesorio al final de la rutina es más que suficiente. Y de hecho a veces he optado por hacer algún día específico, simplemente ejercicios accesorios, y lo he hecho 1 o 2 veces porque veo que si no se va de madre. Así que bueno, este es un poco el resumen de las dudas más frecuentes que me llegaron acerca de ese entrenamiento. Si no escuchaste el episodio, bueno, pues vas al podcast de Cuaderno de Entrenamiento y en el último episodio hablé acerca de eso, hablé acerca de una sesión cualquiera en mi entrenamiento, así que te puede ser también de ayuda. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy en Lifters. Como siempre, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, hayáis aprendido alguna cosa nueva. Sabéis que me encontráis como siempre en mi web, ivyamazares.com, y nos escuchamos de nuevo por aquí, como siempre, en unos días. Chao.